Como ya sabemos, nuestra preocupación es tratar de dar a algunos conceptos un sentido, no diré nuevo, es muy pretencioso dar un nuevo sentido a viejos conceptos, pero sí pensarlos un poco a la luz de una experiencia que no a quienes participamos de esta conversación, sino yo diría a la humanidad viva, y es una de las pocas veces en las que creo que esta expresión tiene sentido pleno. Creo que no hay casi nadie en esta tierra que no esté participando de un modo u otro de una experiencia inédita de confinamiento masivo, de interrupción de los vínculos internacionales, de encierro en los domicilios, de desconcierto como la que estamos viviendo, de incertidumbre, y uno asocia muchas veces la incertidumbre con la desesperanza. La esperanza supone unas ciertas ideas de futuro, unas ciertas ideas de lo que está más allá en el tiempo y que es posible y deseado. Y ahora es muy difícil pensar qué es lo que está más allá, y en general cualquier pensamiento que uno puede construir no es el de un futuro deseable. Es decir, que la esperanza se convierte en algo muy laborioso. Gracias por la invitación. Debo aclarar que el tema de la esperanza yo lo he estudiado y lo estudio en este momento a partir de una idea general, que es la de hacer una historia estética de ciertas ideas fuerzas, de ciertas nociones fundamentales de la civilización occidental. Y en esas 6 ideas, una precisamente que elegí es la de la esperanza. Por eso creo que si algo tengo para decir, es más bien al colocarme bueno, colocarlos a ustedes, si me permiten, que son quienes me escuchan, en el campo, en el territorio de las artes, y en especial de la visualidad. Es decir, mi pregunta era si es posible, mediante la creación de esos objetos visuales, que pueden ser las pinturas, los dibujos, las esculturas, las formas quizá más extendidas y populares, como la caricatura, el cartoon, los objetos, las instalaciones, ¿no? O inclusive el cine, ¿no? Cómo es que puede transmitirse o puede reflexionar la sensibilidad, una sensibilidad en principio individual y también colectiva, cómo puede ingresar a la discusión, el debate, incluso la propagación de una cierta idea de la esperanza que es muy antigua y que está muy enraizada en la civilización atlántica, llamémosla. Entonces, mi primera exploración fue, a pesar de que me interesaba la visualidad, también soy consciente de que hacer una pequeña historia de la palabra, ¿no? O de las palabras, que las diferentes corrientes civilizatorias que han confluido en este fenómeno tan singular que es digamos, la civilización atlántica moderna, cómo es que se han referido a la esperanza y cuál era el campo semántico de estas palabras. Para los romanos, ahí estaría la clave. Spes era una diosa a la que ellos empezaron a invocar y a dedicar imágenes y hasta santuarios
a partir del siglo III antes de Cristo, que es un fenómeno asociado a las grandes amenazas por las que atravesó Roma, más que nada amenazas políticas, militares, en todo ese siglo. Empezando por las guerras contra Pirro, que había invadido Italia desde el Epiro en la primera mitad del siglo III, y luego, por supuesto, la presencia de Aníbal, de los cartagineses, tan cerca de Roma, ¿no? En Italia, ¿sí? Entonces, ahí se construyen los primeros o se señalan sitios en donde se rinde un tributo religioso, ¿no? Una suerte de devoción por Spes. Y luego Spes, la alegoría de Spes, que es una muchacha joven, por supuesto, con una espiga o con un brote verde en la mano, ¿sí? Porque es una diosa netamente agrícola. Porque ¿quién es el que tiene que tener esperanza para darle sentido a lo que hace? Es el agricultor, forzosamente, o el criador de ovejas. ¿Cuál es su espera? Y es que lo que ha sembrado, al cabo de unos meses, despunte y bueno, y finalmente provea el sustento. O el ganado, la oveja, el bovino, que digamos, se produzca la aparición y se disponga de estos nuevos seres tiernos, ¿no? De los que, bueno, en el caso de las ovejas se sacará la lana, la leche. En el caso de los bovinos, también, ¿no?, la leche y la propia carne del bovino. Entonces, los romanos asociaron fuertemente, ¿sí?, la noción de esperanza a la expectativa y la experiencia de los campesinos. Eso era. Por eso tiene el brote verde en la mano. ¿Sí? Ahí que algunos historiadores han propuesto que esa imagen tan bella de el fresco pompeyano de la muchacha con un cuerno de la abundancia en la mano, ¿no?, y a quien se ve de espaldas y que parece estar moviéndose, sería una representación de la esperanza. Ahora, es ahí que aparece también la fuerte asociación de la esperanza con el verde. Viene de esa. Pero también los romanos hicieron otra cuestión, esto que era, podríamos decir, tenía que ver con el mundo agrícola, ¿sí?, del que venía la propia Roma, ¿no? Se convierte también en podríamos decir, en un desideratum político. Es decir, el advenimiento de un cambio político, y más tarde será el advenimiento de un nuevo imperator, van a inaugurar una era de esperanza, de spes también, de espera, como quien está esperando la cosecha, ¿no? Entonces, es bastante frecuente que en el comienzo de un principado se acuñen monedas en donde está la efigie del nuevo imperator y en el reverso de la moneda esté esa representación, esa alegoría de la esperanza de Spes, como una muchacha joven con la espiga o con por decir, el brote verde en la mano, ¿no? Eso es muy frecuente ya desde el principio del régimen del Principado, Tiberio, más tarde Claudio, bueno. Pero creo que la numismática ha encontrado estas especiales medallas y monedas ya desde el siglo I, y se podría hacer todo un recorrido hasta inclusive
luego de Constantino, y hay alguna moneda de Justiniano que tiene todavía esta referencia, este link con la esperanza. Bueno, esta entonces es elpis, llamaban los griegos a la esperanza, y spes, los romanos, y de ahí vienen todas las palabras de las lenguas neolatinas, ¿no? Esperanza, speranza, espoir, ¿no? Etc. Hay una gran transformación, por supuesto, con el advenimiento del cristianismo, pero que además se inserta en una tradición anterior que es la hebraica. En el canon bíblico, en el canon de lo que de la Torá y de los profetas, sobre todo de los profetas, aparece fuertemente, con una gran centralidad, la palabra tikvah. Tikvah, que luego los 70 van a traducir al griego con elpis, y San Pablo va a utilizar para hablar de esa tikvah de los hebreos heredada por los cristianos, va a hablar también de elpis, recordar que San Pablo escribe en griego, y finalmente Jerónimo va a traducir, como era de esperar, por spes. Y ahí ya es otra cuestión, porque podríamos decir que entra en el campo de la ética y también de la metafísica, podríamos decir, o de la trascendencia religiosa. La tikvah va a ser una emoción, un estado de ánimo al que los profetas se van a referir, en particular Jeremías, apelando a esa espera colectiva del pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Ahí va a decir el cumplimiento, además, de esa tikvah, que implica la promesa de la divinidad y el cumplimiento de los preceptos de la divinidad para que esa promesa se haga realidad. Va a ser aludiendo a esos pasajes de los profetas, en particular de Jeremías, y a la nueva esperanza que ha abierto el Evangelio y la promesa de Jesús, que San Pablo va a hablar de elpis. Y por supuesto ahí ya es todas las epístolas de San Pablo, cuando sean traducidas por Jerónimo, aparecerá la palabra spes, convertida ya, elpis spes, podríamos decir, en una de las tres virtudes nuevas, porque además la esperanza se transforma en este contexto ya como herencia hebraica, se convierte en una virtud, ¿no? Con sus dos compañeras, la fe y la caridad, ¿sí? Es decir, estas tres se van a sumar a partir del siglo IV, V, cuando se produzca esa convergencia fortísima entre la vieja cultura pagana del Mediterráneo y ya la cultura judeo-cristiana, se van a sumar a las viejas 4 virtudes de los paganos: la justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza, ¿no? Esas serían llamadas virtudes cardinales. Entonces ahí la esperanza se convierte en una piedra fundamental de la virtud cristiana, en tanto, o del conjunto de las virtudes cristianas, en tanto permite aguardar, ¿qué cosa? El cumplimiento de la promesa, que es la salvación, ¿sí? La liberación del ser humano del pecado y su acceso finalmente a la vida perdurable, a la vida eterna. Entonces, ahí es
donde va a tener su gran despliegue, ¿no? Los padres de la Iglesia se van a referir ampliamente a la spes, a la esperanza, tanto, pero también a la elpis entre los padres de la Iglesia oriental, y probablemente no haya teólogo, gran teólogo, que no haya escrito largamente sobre la esperanza. Y los artistas además acompañan este movimiento creando las grandes alegorías de la esperanza, donde retoman la alegoría clásica, la alegoría romana, pero le agregan algo muy importante a partir de un pasaje de la epístola a los hebreos, ¿sí? Es interesante esto, de la epístola a los hebreos que compuso San Pablo, donde San Pablo les dice, tengan esperanza, ¿sí? Algo que ustedes conocen muy bien, pero que el cristianismo ha reforzado porque se ha convertido en un ancla. Y ahí entonces, ahí los artistas cristianos a partir del siglo XIII van a ir a tomar del pasaje este de la epístola a los hebreos la idea del ancla, como el alma que puede afirmarse gracias a la esperanza que la habita. Y entonces va a ser una joven también ágil, que va a tener también en alguno de sus manos, va a tener espigas, va a tener flores, pero además va a estar apoyada o va a sostener con la otra mano un ancla. Y desde ya Sir va a elevar su mirada, no va a dirigirla tanto a la tierra, ¿no?, según el origen agrícola de esta emoción, sino que va a mirar al cielo, ¿no? Esos son los, digamos, podríamos decir, los elementos de la iconografía cristiana que van a ser centrales a la hora de querer representar esta noción en el arte cristiano. Y así sigue hasta la iconología del siglo XVI y sobre todo el gran texto de Ripa sobre estas imágenes significantes del año 1593, ilustrado a partir de 1600 y donde va a aparecer esta figura. Se la puede encontrar en Giotto, en todos los sucesores de Giotto, en Florencia, más tarde en el arte sienés, toscano en general, de fines del XVI, se la encuentra en Lorenzo Ghiberti, y hay esto creo es interesante destacar que con la vuelta a la vida, como hubiera dicho Warburg, de tantos textos de la antigüedad y sobre todo de los estoicos, que se refirieron largamente a las spes, largamente. Y va otra vez a combinarse, podríamos decir, la emoción, la virtud cristiana con la idea que los antiguos tuvieron de la esperanza, ¿no? Va a aparecer el motivo agrícola otra vez con fuerza, y algo realmente nuevo que me parece que tiene que ver con las experiencias de la vida que introdujeron los homines novi a partir de esos hombres nuevos, ¿no?, que eran los que se movían en el mundo. Bueno, el burgués, ¿sí? El burgués primero, podrían decir, de los siglos XIII, XIV, que se movían por el mundo arrostrando peligros, en busca de la riqueza, ¿no?, en busca de la prosperidad. Entonces, ahí la esperanza va a aparecer muchas veces en el medio de escenas de tormentas,
incendios que también tienen que abrir la puerta de la esperanza para hacer soportables las calamidades. Creo que esta conjunción de tradiciones y de elementos va a aparecer muy bien en un grabado extraordinario que hace Bruegel, el viejo, se está fechado entre 1559 y 1560, se ve la dama con el ancla, está en el centro de la escena, en medio de las grandes catástrofes del mundo, ¿no? Ella descansa sobre el ancla y está coronada por una colmena, ¿sí? Empuña una pala y una hoz, eso es lo que la vincula con el trabajo del ser humano en el campo, ¿no? Y que necesita de una espera confiada para poder recibir los frutos, tanto del propio trabajo humano como del cuidado de las abejas. Hay una escena de los roturadores en el fondo del paisaje y hace eco a esta dulce señora, digamos así, que es dueña, va a decir la inscripción de la didascalia de la imagen, dice, es dueña de una persuasión muy feliz, necesaria sobre todo para la vida, entre tantas cargas y penas intolerables, ¿no? El paisaje está repleto de calamidades, un mar embravecido, se suceden los naufragios y los peligros de los hombres, a punto de ahogarse o de ser devorados por los peces. Y hay dos mujeres en un muelle, una está encinta además, que rezan por la suerte de sus maridos, mientras que hay una casa en el puerto también que es pasto de un incendio y que una decena de personas trabajan y se esfuerzan por apagar, ¿no? También hay otra alusión a lo que podríamos llamar una esperanza jurídica, ¿no? Que es que hay una torre de una cárcel donde hay varios prisioneros encadenados y que están rogando porque se acabe el tiempo de su prisión, de su encierro, y poder recuperar la libertad, que eso nosotros podríamos verla también, o ligarla a nuestra propia situación de encierro. Y hay un halcón allí mismo, parado sobre la reja de la torre, que tiene la capucha puesta, y entonces también está esperando que se lo libere de esa capucha para tomar vuelo, ¿sí? Ahora, fíjense que en esta composición tan compleja, la única referencia a la ética cristiana es el ancla, ¿eh? Las demás implican esta recuperación de las ideas antiguas y tienen toda la representación tiene, podríamos decir, un temple estoico que finalmente también nos remite a los debates y las discusiones por ejemplo, en las que había participado Séneca, ¿no? El gran estoico romano. Ahora, precisamente quisiera aprovechar esto para dos cosas, ¿no? La primera es que en el caso de Séneca, Séneca no tenía o no hacía una valoración afirmativa de la esperanza. Más bien al contrario, pensaba que la esperanza iba de la mano del miedo. Y en realidad era una emoción que habría que evitar. Entonces, no sé si cabría en este contexto ponernos a leer a Séneca. Decía que el sabio, en realidad, el sabio, el verdadero, el más alto sabio, no experimentaba ni miedo ni esperanza. El miedo despunta cuando la esperanza se extiende a otros campos. Se extiende sobre todo, yo diría, al campo de lo social y de lo político. Ahí sí, ahí aumentaría la espera
la expectativa podría deslizarse cada vez más hacia una esperanza donde lo racional se debilita, ¿sí? Y lo único que queda es esperar en la intervención de fuerzas que los seres humanos no dominamos, o sobre las que no tenemos una forma de inducirlas que por medios espirituales o metafísicos, ¿no? Como puede ser la plegaria, el sacrificio a una divinidad, pero lo racional tampoco desaparece por completo. ¿Cuál sería la situación de la esperanza como concepto hoy entre estas dos alternativas? Eso quería La llegar. del esperar y la del ser esperanzado. Claro, vos fijate que no es caprichoso que haya sido Séneca quien tanto insistió en que el verdadero sabio no tiene por qué tener miedo, ¿sí? Ni tampoco por lo tanto esperanza. Él relacionó, ¿no? Él decía, sine metu, sin spe, ¿sí? Sin miedo y sin esperanza. Tiene que ver con la complicación, creo yo, de la vida política, ¿sí? De la que él fue testigo, él fue el maestro de uno de los grandes monstruos políticos, que fue Nerón. Entonces, él mismo es víctima, ¿sí? De los excesos de la política. Y esto va a reaparecer con la vuelta al estoicismo, ¿no? Que se inicia con Petrarca y después esto sigue y se afirma muchísimo en el 16 e incluso en el 17. Y va a tener una resonancia única en Spinoza. Para Spinoza, miedo y esperanza no son emociones dignas del sabio y no pueden jamás ser la puerta a la alegría, ¿no? Y a la felicidad que solo puede dar la aceptación racional de lo que tiene que ser. ¿Sí? Bueno, entonces, Spinoza hacia un lado por completo la esperanza. Y en este surco, bueno, la poesía moderna del siglo XIX, y hasta llegar a Nietzsche. Para Nietzsche la esperanza es también una emoción de débiles. ¿Sí? Por eso él la asocia al cristianismo en tanto religión del débil, ¿no? Entonces, ahí la esperanza ya no puede tener cabida en el ser íntegro. No tiene cabida. Entonces, yo te diría que en la literatura también va a aparecer esta, y bueno, la desesperanza o la desesperación, que va a ser el gran tema del existencialismo de mediados del 20, y que tiene una de sus expresiones precisamente en el extranjero y la peste de Camus, este sentimiento de la desesperación. Claro, en ese sentido, yo creo que Baudelaire es uno de los que... Baudelaire cuando dice... a ver, esperen, tengo que encontrar la cita. Esperen. Por acá va a aparecer. Ay, Dios mío. En las flores del mal, ¿no? Dicen, y largas carrozas fúnebres sin tambor ni música desfilan lentamente en mi alma. La esperanza vencida llora, y la angustia atroz, despótica, sobre mi cráneo inclinado, planta su bandera negra. Entonces, ahí creo que está lo que va a resonar luego, ¿no? Abundantemente en el siglo XX. Y no porque sí, es muy poco posterior a Baudelaire, un poeta inglés poco frecuentado hoy, que es Gerard Manley Hopkins. Y tiene un poema, Manley Hopkins,
se convirtió al catolicismo, y fue jesuita profeso. Y aún dentro de ese horizonte católico, escribió un largo poema muy terrible que se llama Consuelo Carroñero, y donde dice así: no he de celebrarte, desesperación, consuelo carroñero, no he de desanudar, por deshilachados que estén, estos jirones últimos del hombre que hay en mí, o exclamar, agotado, no puedo más. Puedo algo, esperanza. Ojalá llegue el día de no elegir no ser. Pero bueno, ahí es donde uno ve que está al borde. Que vos te referías recién a la cuestión de la literatura, en la que pareciera predominar más bien la cuestión de la desesperanza que la de la esperanza. Quería preguntarte si en el mundo de la política y de la reflexión de la política aparece la esperanza de alguna manera. Sí, aparece en el campo, por supuesto, de un pensamiento utópico que se concibe como posible. O sea, en el siglo XX, en el horizonte del marxismo, ¿no? Donde también hubo, podríamos decir, un impulso senequista, por decirlo. También se convirtió en una emoción, en un estado de ánimo y en una virtud sospechosa. ¿Sí? No sería tanto, no hay que refugiarse en la esperanza, porque lo que importa es la praxis, ¿no? Entonces, y la praxis racionalmente nos va a llevar a cumplir las expectativas de una sociedad mejor, una sociedad más justa. Bueno. Pero ahí aparece una figura fundamental. Primero yo diría que es Mannheim, ¿no? Cuando va a hablar de la utopía como una dimensión necesaria, ¿sí? Pero el grande en ese aspecto es Ernst Bloch. Ernst Bloch, que dedica 3 volúmenes importantes a la cuestión, y cuando él va a decir, finalmente, el marxismo sería inconcebible e inaceptable si no analizara este problema de la esperanza y la incorporase, la esperanza como estado de ánimo y estado de la conciencia al proyecto, al programa marxista. Él lo dice con claridad. Ahora, yo también soy consciente de que no hay absolutamente ninguna prueba científica ni racional de que la esperanza tenga un fundamento. No hay. Pero sí lo hay, que dice él, estético. Ahí está lo interesante. Es en el campo del arte donde siempre se habría producido, máxime en el arte moderno, siempre este ha sido el territorio de dejar abierta la ventana, más inclusive las puertas, al cumplimiento del summum bonum, de un summum bonum en el aquí y en el ahora. Y eso solo nos lo otorga el principio de esperanza, hecho acto, siempre es un acto pasajero, ¿no? Un acto que termina en el momento en que termina la irrupción de la emoción estética, pero está allí presente. Ahí tenemos nosotros una experiencia auténtica, no ilusoria, ¿sí?, de esperanza, en la realización del mundo del arte. Ahora, lo que sí quisiera, si me permiten, no hay otra, o si después, por supuesto, se puede preguntar trato de desarrollar alguna cosa más, pero sí leer un poema de Emily Dickinson, del que les he puesto también la versión original inglesa, que no voy a leer esa, pero sí
una traducción de Álvaro Torres Ruiz, que es muy, muy buena, de este poema. Y que se llama Hope, el poema, ¿no? La esperanza, dice Mary Dickinson, la esperanza es la cosa con alas, que se posa en el alma y entona la canción sin letra, y no cesa un instante, y suena más dulce en el vendaval. Severa ha de ser la tormenta que acalle al pajarito que a tantos arropó. Yo lo he oído en la tierra más fría y en el mar más remoto, pero nunca ante la adversidad me pidió una sola migaja. Gastón, te referías antes a la cuestión de la esperanza en Bloch y en la tradición marxista en general. Mientras hablabas de eso, me vino a la mente la escultura de Vera Muquina sobre la campesina y el obrero, en la que la campesina está en una posición muy semejante a la de la imagen tradicional de la esperanza, y además tiene el atributo de la hoz, ¿no? Con lo cual volvería a esa posible asociación entre la esperanza y la agricultura, aunque en general la interpretación más tradicional de esa escultura no tiene que ver con la esperanza, sino con la revolución, la libertad y el triunfo de la lucha popular común, ¿no? ¿Qué opinas de esa posible relación? Yo creo que sí, que sería una... No se me había ocurrido este ejemplo, pero lo veo completamente válido, sobre todo por el hecho de que la mujer lleva la hoz, ¿no? La mujer representa la agricultura, el trabajo del campo, es una mujer joven, con la ropa agitada, que es exactamente como ya la representaban los romanos, de manera que es lo que ocurre con las imágenes, a lo mejor no hay una intención concreta ni demasiado consciente, pero reaparece ese motivo, sí. Y además una cosa que me gustaría recalcar es que podríamos decir, el espíritu de la ecología actual aparece con fuerza la idea de la esperanza. Y creo que en ese sentido Laura Malosetti y Federico Lobianco me han señalado algo muy importante, y es que con este mismo significado, que es la película que Wim Wenders le dedicó a Sebastião Salgado. Sebastião Salgado como fotógrafo, como artista, como, digamos, testigo de grandes calamidades, pero a su vez con un proyecto que tiene que ver con la esperanza de una sociedad nueva basada en esta recuperación del trabajo de la tierra, ¿no? La película se llama, si mal no recuerdo, La sal del mundo, o no, La sal de la tierra, perdón, La sal de la tierra, y creo que podría ser esta reedición de la esperanza.